Bien. Como estaba repitiendo, ahí hace. Ustedes empiezan a entrar al cuestionario y empiezan a llenar las palabras que desconozcan. Yo ya me encargaré cómo arreglarlo después, para que ustedes también puedan saber qué palabras o cómo poder esas palabras recordarse. ¿Ya? Entonces, ya están también publicadas, como siempre, los videos. Ya están ahí, pueden ver si ustedes desean tal vez alguna lectura están fallando, ustedes pueden ver su parte o si desean todo el video. Muy bien. Empezamos entonces. Ubíquense todos en la página 36. A ver si recuerdan. ¿Qué significa paleolítico? ¿Puedo participar? Por soy Fabricio. Ya, dime, Fabricio. Piedra antigua. Piedra antigua. Paleo, antiguo. Litos, piedra. Piedra antigua. No pretendo que ustedes se memoricen, porque no se memoricen. Si ya saben, se les saca la información, muy bien. Esto van a aprender cuando estén todavía más adelante. Solamente son lecturas que a veces, palabras que por ejemplo, esta palabra se va a repetir una y otra vez más adelante. ¿Ya? Comienzo entonces. Yo voy a hacer una parte de la lectura. Pero ojo, ustedes tienen que respetar los puntos y comas. Ya, no hay problema. Y tienen que ustedes respetar. Al inicio, ayer por ejemplo, al inicio estaban respetando los signos puntuativos, pero después ya empezaron a correr, ya dejaban de lado el punto, las comas, en realidad todos los signos puntuativos. Lo otro, siempre visualicen bien las palabras, no cambien una letra por otra. No le estoy diciendo que lean rápido. Primero tienen que ustedes visualizar bien las palabras y sobre todo ahora, porque estas palabras la mayoría son nuevas para ustedes. ¿Ya? Puedan algunas reconocer rápido, pero algunas son un poquito más difícil hasta para pronunciar. Y en estos casos, los de acá, que son pie de página, voy a minimizar. Por ejemplo, ay, no me manda. Por ahí van a encontrar algunos números. Eso nos hace citar los pies de páginas, que no vamos a leerlo nosotros, ¿ya? No los vamos a leer, son estos de acá. Justamente tiene una rayita ahí. Esas no leemos, no son las únicas, hay más también. Miren, por acá también hemos encontrado. Acá también tenemos, miren. Son pie de páginas. Si no encuentren en los libros que van a resaltar algo, solo se va a encontrar. ¿Listo? Ya. Ahora sí. Un poquito más voy a agrandar, ¿ya? Un poquito más, porque si no, no voy a ver bien. Y ahora sí. De la piedra, perdón, de la edad de piedra y las primeras industrias. Carácter de la cultura paleolítica y su expansión. También tienen que considerar dónde está la tilde. Si hay una tilde, significa que ahí es la mayor fuerza de voz. Ahí tienen que levantar un poquito más el acento, la fuerza. Porque es muy diferente decir carácter a decir carácter. ¿Listo? Entonces sigo. El vocablo paleolítico procede del griego paleos, antiguo, y litos, piedra, por alusión al instrumento de sílex tallado que utilizaban y que fue perfeccionándose con el tiempo. Es de suponer que usaron también la madera, más fácil de trabajar. La densidad de población era escasísima en casi todas partes, motivada por múltiples causas. Extraordinaria mortalidad infantil, indefección ante los peligros, carencia total de higiene, enormes dificultades en la nutrición y práctica frecuente de antropofagia.
ayer estaban leyendo y me dicen que nadie, que no han encontrado algunas palabras desconocidas. Antropofagia significa cuando se comen entre los mismos humanos. Así, eso se practicaba en la antigüedad, porque nos dicen que no había a veces alimentación. Los primeros humanos no tenían las mismas comodidades que ustedes tienen, pues, o que nosotros tenemos, también, me incluyo, pues, ¿no? Por eso a veces no había alimentación y se tenían que comer entre ellos. Entre otras varias. Eran pueblos nómadas, eso quiere decir pueblos que caminaban, no tenían una vivienda, eran rústicas sus viviendas, que vivían al aire libre y que para guarnecerse, es decir, para cubrirse, para cobijarse de las inclemencias del clima, se refugiaban en cuevas o abrigos de ramaje. Solían efectuar sus movimientos migratorios desplazándose a lo largo de los ríos o del litoral, de modo puramente instintivo. En el largo periodo de transición del Paleolítico inferior al superior, el ser humano se vale ya del fuego, que mejora en forma decisiva su nivel de existencia. Ello es cuanto podría decirse como resumen de todo lo anteriormente indicado. Entonces, el fuego para los seres humanos antiguos era muy importante. No es que ahora nosotros podemos tener un encendedor o podemos tener fósforos. No. Ahí para que puedan tener fuego tenían que raspar las hojas o los palos secos, frotar, frotar, frotar hasta que haga chispas y soplar para que recién haga fuego la hierba seca. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿quién va a empezar? Empieza, a ver, vamos a empezar con Aidan. La expansión de la cultura paleolítica abarcó prácticamente todos los continentes, aun cuando difieran en detalles. Los restos hallados en todas partes indican cierta semejanza de costumbres y género de vida en aquellos pueblos antiguísimos. De los seres primitivos que habitaron en Europa, Asia Occidental o comarca del sur de Siberia, cuenca del Congo, África, ambos continentes americanos, territorios del Pacífico. Las diferenciaciones culturales se inician en el Paleolítico superior y que se harán mucho más evidentes en el Mesolítico y Neolítico. Acá cabe señalar la importancia de las emigraciones y del intercambio de ideas como elementos creadores de nuevas culturas, lo que no es óbice para que se observe un retroceso cultural en algunos casos. Son notarias las dificultades que se ofrecen para descubrir el paralelismo de los periodos prehistóricos y círculos culturales de los diversos continentes, debido principalmente a que unos pueblos vivieron en épocas de intensos cambios climáticos y otros en comarcas tropicales o ecuatoriales. Un ratito ahí. A ver. Les dije que tienen que respetar comas. Va para todos. ¿Ah? Va para todos. No les estoy diciendo que corran.
Lean despacio, tampoco van a deletear, pues, la expansión de la cultura, no es cierto, pero visualicen bien la palabra, poco a poco traten de, ya miraron esta palabra, se van a la siguiente, mientras están leyendo la primera, a la siguiente ya están mirando. La expansión de la cultura paleolítica abarcó prácticamente todos los continentes. Ahí hay un punto. Por eso comienza la mayúscula. Hay que respetar todos los puntos, los signos puntuativos. Si encontramos con palabras que no es nuestra, no es del parte del castellano, ustedes la repiten como ustedes pueden. No estoy diciendo tampoco que repiten como debe de ser, ¿ya? Algunos van a repetir, por ejemplo, la H como J. Algunos simplemente la van a dejar porque al fin y al cabo, para nosotros la letra H es muda. También deben tener considerar, ya les dije, visualizar bien para que no cambien las letras por otra letra. Tampoco aumentar palabras. ¿Listo? Sigue, un momentito, voy a explico esta partecita, a ver. Nos dice acá, fragmento de collar hallado junto a un esqueleto descubierto en una caverna, cerca de Mentón, paleolítico inferior. Las dos hileras, acá tenemos las hileras de acá arriba, superiores están compuestas por vértebras dorsales del salmón. La hilera inferior por conchas de caracol. Todas ellas están interrumpidas a intervalos regulares por caninos de ciervos decorados con rayas. ¿Listo? Ya, desde acá empieza Aidan. Sigue. Ignoramos si esta extensión cultural del Paleolítico inferior, más o menos uniforme, se debió a similitudes de raza, fenómenos de convergencia de ideas elementales o situaciones vitales parecidas, o si por lo contrario fue resultado del influjo ejercido por un pueblo o círculo cultural sobre los demás pueblos existentes. En aquel entonces, como tampoco se sabe con absoluta certidumbre el lugar de origen de la humanidad, con qué caracteres psíquicos se halló dotada en aquellos primeros tiempos, y donde nacieron y cómo se difundieron los seres humanos y sus productos culturales por la superficie del planeta. Sigue. El Paleolítico superior. Tradicionalmente, de modo convencional y según un orden cronológico, se suele dividir el Paleolítico superior en 3 periodos, llamados Aurignaciense de Aurignac, en el departamento francés del Alto Garona, Salutrense de Salutre en Saona y Loira, y Mandaliense de la Madeleine d'Ornoña, en las que se advierte un perfeccionamiento de primitiva industria humana, en particular de ataque o defensa. Los instrumentos líticos o de piedra adquieren formas parecidas a hojas
a vegetales, lanzadas, puntas de dardos, hachas, etc. Materiales en hueso y restos de asta y de marfil. Construyen sus vestigios de los hombres de aquella época, nos dejaron, empleaban buriles para trabajar el hueso, marfil, madera y otros materiales similares. Se servían de raderas para cortar y preparar las pieles de animales que cazaban. Materia prima importante era un sílex poco resistente, aceitoso, no demasiado abundante, por lo que era objeto de intercambio por parte de las tribus que lo poseían. Poseían, dice ahí. Poseían. Ah, ya. Tener cuidado, sigue. Se servían ya de armas arrojadizas, lanzas, arcos y flechas, con las que enfrentaban con los animales menos peligrosos, cazando a los ejemplares de mayor tamaño con trampas hábilmente dispuestas. Por lo demás, su actividad cinegética o bien se orientaba hacia los animales de aprovechamiento, mamut, reno, bisonte, o adquiría un carácter puramente defensivo contra las fieras en general. Se ha observado también que algunas tribus se especializaron en la caza de determinados animales en exclusiva. En cambio, parece que desconocían la cría y aprovechamiento de animales domésticos. Es indudable que existían unas jerarquías de tipo patriarcal o religioso, con jefes reconocidos a quienes se atribuía la propiedad de los bastones de mando, que se han encontrado con grados tallados en huesos y perforados por su extremo superior, como si estuviesen destinados a ir colgados. Es muy probable que muchos adornos personales, collares, pectorales, brazaletes y rodilleras haya constituido signos distintos de jerarquía, a la vez que las diademas de plumas y otros ornamentos, por lo regular, y como suele ocurrir la mayoría de los pueblos primitivos, los varones se adornaban el cuerpo mucho más que las mujeres. En algunas tumbas se han hallado huesos pintados y cadáveres con señales de mutilación. También ataban a los difuntos a fin de evitar que estos pudieran volver a este mundo y causaran daño a los sobrevivientes. ¿A los qué?
Vivientes. ¿A los qué? Vivientes. Ah, ya. Vivientes, no sobrevivientes. ¿Dónde está sobrevivientes ahí? Visualicen bien las palabras, ya les he dicho. Ya, muy bien, Aiden. Acá tenemos algunas muestras de piedras que utilizaban estos hombres antiguos para poder cortar, eran sus utensilios. ¿Listo? Así como nosotros tenemos nuestros utensilios de metal, de ellos eran estos, pues porque todavía no había la fabricación, no había la tecnología suficiente para poder hacer. Y además de la tecnología suficiente, el conocimiento suficiente para poder manipular ciertos minerales, metales. Ya más adelante vamos a ver cómo es que empiezan a manipular. Y todo eso es por el conocimiento que tiene el ser humano. No viene de la nada. Empieza a conocer más cosas e inventar más cosas. Por eso tiene que estudiar de lo que eran sus antiguos antepasados. Así como nosotros estudiamos de los antepasados para aprender qué hicieron, para después transformar en cosas mejores. Sigue la lectura, Amanda. Más fuerte, Amanda, no te escuchamos, no te escucho, nada te escucho. Ya pues, tipos europeos y tipos africanos. Ya En está, muy Europa bien. Occidental, al iniciarse el Paleolítico Superior, apareció de nuevo un periódico de vegetación. Esteparia con caballos salvajes, renos, osos, hienas de las cavernas y mamuts, entre otras especies zoológicas. El europeo de entonces se volvió más hábil y mañoso en la elaboración de sus armas y utensilios con nobleza figura de la situación. Más tarde, el trabajo humano tomó nuevos rumbos para alcanzar los métodos técnicos adecuados a las formas económicas y métodos de la vida. Un momentito ahí. A ver, ¿vas a leer? ¿Miras mi pantalla? Sí, profesor. Ya, quiero que leas lo que es sombreado. Profesor. Nuevo un periodo de vegetación. Ah, ya. Periodo, no periódico. Periodo. Lo otro. Con notable fisura de ejecución. Ahí tenemos un punto. Hacemos un pause y empezamos la lectura. Entonces, con notable fisura de ejecución. Más tarde, también tenemos acá otra pausa. No vayamos de frente. Es muy diferente leer con pausa a irse de frente sin respetar los signos puntuativos. Con notable fisura, ejecución más tarde, el trabajo humano tomó nuevos rumbos para alcanzar. Ni siquiera se entiende bien. Por eso es importante los signos puntuativos para poder entender también un texto. ¿Ya? Por eso hay que visualizar bien dónde están los puntos. Bueno, acá tenemos algunos cráneos de los antiguos seres humanos. Ya poco a poco se empieza a cambiar también la forma del cráneo, donde se ubica nuestro cerebro. Los antiguos humanos, humanoides, tenían el cerebro pequeño. Ya nosotros, poco a poco, empezaron a evolucionar y han llegado hasta nuestros días, como nosotros somos herederos de todo ello. Nosotros tenemos la capacidad más todavía, pero para poder tener una capacidad de memoria, una capacidad de conocimiento, necesariamente tenemos que leer, estudiar, para que toda la información que hay, no toda obviamente, claro que no se va a saber todo el conocimiento, pero una buena parte sí, solamente se hace estudiando, es la única vía. ¿Listo? Acá nos indica a la izquierda dos cráneos auriñacienses de Pretmos, Checoslovaquia. Eso es en Europa, entre Europa y Asia.
a la derecha, arriba acá, el viejo de Cromañón. Y abajo el cráneo de Chancelade, según Esquets. Esos son también ya hombres propiamente dichos, como el Cromagnon. Muy bien. Sigue Amanda. Amanda. Amanda, te estamos esperando. Amanda, si estás hablando, no te escuchamos nada. Ya, mientras ello, en todo caso, voy a reiniciar esto. Ya, sigue Fabricio. No, Fabricio, ¿ya leíste Fabricio, no? ¿O todavía no? No, profesor Aidan. Ya, perdón, entonces sigue Fabricio. Ok, profesor. La cultura magdaleniense fue desarrollada por un pueblo cazador y pescador, raza de Chancelade, semejante a los esquimales actuales, tipos bajos de estatura, de cráneo, dosífero, alto y rostro ancho y aplanado. Terminado el periodo glacial burmidense, algunas tribus magdalenienses emigraron probablemente hacia comarcas septentrionales y dieron origen a diversos pueblos localizados en las cercanías del Círculo Polar Ártico. Mientras tanto, la escasa población europea de aquel entonces, unos 20.000 habitantes paleolíticos en toda Francia, calcula el profesor Nouvier, seguía viviendo en un paisaje de higueras silvestres, musgos y estepa, entre animales salvajes, muchas de cuyas especies habían desaparecido o emigrado. Entre las etapas de la prehistoria africana y la europea existe un cierto sincronismo, observándose la misma sucesión de técnicas, con algunas variantes en los procedimientos, debido a la naturaleza de los materiales empleados. Los africanos apenas conocieron el sílex y se vieron obligados a trabajar otras rocas, como granito, esquistos endurecidos, doleritas, obsidiana y determinados minerales. Por otra parte, la prehistoria africana muestra una amplitud que sobrepasa a la europea, y además de hallarse representadas las tradiciones, divisiones culturales ya citadas. Existen culturas típicamente africanas que son estudiadas cada vez con mayor interés. Algunos antropólogos han llegado a suponer la existencia de un posible eje cultural prehistórico, que podría tratarse de Palestina a la región de los Grandes Lagos africanos, con cierta probabilidad que la expansión en bastantes sectores mediterráneos. Ahora bien, los negros no fueron los primeros ocupantes de África. Ya se han hallado restos fósiles de otro tipo negroide,
pero no de negros puros. Indudablemente, el clima del Paleolítico superior en la zona mediterránea española y sobre todo en África debía ser más benigno que en la mayor parte de Europa, observa Maurice Hoernes. Siguiendo en proporción el aumento de temperatura, no llegaba en las regiones africanas hoy desiertas, Sahara, al nivel actual. Habiendo sido entonces habitadas y pudiéndose decir que durante los periodos glaciales tenían un clima húmedo favorable a la vegetación. Ello se ha comprobado con hallazgos de animales fósiles propios de un clima húmedo y por el rastro de los cauces desecados de los ríos que atravesaban tales zonas. En toda la región septentrional, Atlas, Libia y Egipto, continuando hasta Palestina, floreció la civilización capsiense. En la vertiente meridional del Atlas se desarrolló un curioso arte rupestre en rocas al aire libre, de estilo naturalista, diferente, sin embargo, de los grupos de arte europeos. A estos interesantes problemas nos referiremos más adelante. Sigue, Fabricio, ¿qué pasó? El Paleolítico en la península ibérica, entre los restos humanos más antiguos hallados en la península sudoccidental europea, figuran un cráneo de mujer en la cueva de Genista, Gibraltar, y la mandíbula neandertaloide de Bañolas, Gerona, al igual que en las restantes comarcas europeas. Aquellos seres primitivos tuvieron que sostener una terrible lucha por la existencia, aunque la abundancia de hallazgos paleolíticos en una península demuestra la larga permanencia de antiguas tribus en el país, que llegaron a él en oleadas humanas sucesivas. Los neandertalenses llegarían a la península por el Pirineo, dice Vives, y prácticamente la ocuparían toda. El curioso el hecho de los restos óseos se hayan encontrado en la línea prelitoral mediterránea, desde Bañolas a Gibraltar, y en los promontorios atlánticos portugueses, mientras que los yacimientos líticos abunden en las cercanías de Madrid y en la desembocadura del Tajo. Ello indica una vez más que todavía no hay concordancia entre los hallazgos arqueológicos y la realidad humana y cultural de la época. Y ya fe que sería interesante establecerla porque el cazador neandertaloide hizo la primera síntesis
técnica reduciendo las tallas y las lascas en un complejo artesano, en que predominaban los útiles pequeños, especialmente puntas y readeras. Era con toda la evidencia en la época musteriense. El hombre prehistórico, ya evolucionado, entra en escena gracias a las invasiones de bandas de cazadores procedentes del norte. En el Paleolítico Superior, una auténtica humanidad de cráneo bien desarrollado y características anatómicas cada vez más parecidas a las actuales. Va resultando decisiva la dinámica vital y económica de aquellos pueblos, evidenciada incluso en los lugares de hallazgos de sus restos en el Paleolítico Inferior. Los vestigios aparecen generalmente en los meandros de los ríos o en los bancos arenosos de las riberas, donde se buscaba protección a la proximidad de los abrevaderos de animales salvajes, mientras que los yacimientos del Paleolítico Medio y Superior se encuentran con frecuencia en abrigos rocosos o en el vestíbulo de las cuevas tribus de magdalenienses. Ahí nomás, Mauricio, muy bien, ya está. Muy bien, estabas, siempre hay que tener cuidado. Al inicio estás bien de las comas. La mayoría comienzan como siempre al inicio respetando las comas, pero poco a poco se empiezan a olvidar de las comas o tal vez no están visualizando bien las comas. Pero de todas maneras siempre hay que tener cuidado, ¿ya? Sigue, ¿estás Amanda ahí? Amanda. Amanda, ¿Ya me escuchas ahora sí? ahora sí te escucho. Sigue la lectura. Desde ahí. Ya, tribus de magdalenienses nórdicos se establecieron en el sistema cantábrico, desde Navarra hasta el país asturiano. Las nuevas oleadas del poblamiento aparecían integradas por cazadores aventureros que acudían en búsqueda de precios mejores y de un clima óptimo, y que comprendían largas expediciones para capturar animales más huidizos, empleo que lógicamente los obliga a mejorar la técnica y los instrumentos de caza. El invento de cincel permite elaborar un arsenal de útiles diversos: cuchillos, líticos, taladros, buriles, hojas de piedra y punzones. La azagaya y el arco y la flecha, primeras armas arrojadizas, proporcionaban a aquellos seres poco menos que indefensos una superioridad, una superioridad indiscutible, haciéndolos sentirse más dueños de sí mismos. Algún tiempo después, la aparición de los primeros elementos mágicos estéticos, la más arcaica creación artística conferida el Homo del Paleolítico Superior peninsular, plena categoría humana y social. Amanda, ¿puedes mirar bien la letra o muy chiquito para ti la letra? Muy chiquita para mí. Ahora pues, entonces tienes que tratar de descargar en el celular o en el... Tío, está en la computadora, tío. Ahora, porque mira, si yo lo agrando también, o en todo caso, sí que va a ser un poco difícil. Lo único que puedo agrandar. A ver, vamos a ver. 155.
Es lo más que puedo agrandar, si no, no se va a poder mirar bien. Ya no podría agrandar más ahí. Entonces, no trates de ir a toda velocidad. Visualiza bien para que puedas leer bien las palabras. A ver, lee de nuevo hasta lo que es sombreado. ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde, profesor? No lo escuché muy bien. Lo que es sombreado, lo que es sombreado. Ya. Tribus de magdalienses nórdicos se establecieron en el sistema cantábrico, desde Navarra hasta el país asturiano. A ver, ¿qué dice acá? Eso no me quiero que leas. Magdalienses. A ver, repite. Mira, visualiza bien. Magdalenienses, magdalenienses. Ahí está. Magdalenienses, ¿se ve? Muy bien. Sí, vamos a ver. Un momentito, voy a acá hay bastantes figuritas. En este librito van a encontrar bastantes figuritas. Por eso yo quería ir con este librito, porque si hubiéramos leído cuentos, no hubieran encontrado nada, todo eran letras. Acá, como para que se distraigan, también estamos leyendo por eso este libro. A pesar que también hay palabras muy desconocidas y palabras que hasta quizá ustedes no puedan repetir, pero eso tienen que ustedes, por eso, visualizar bien. El ejemplo es que ustedes les enseñaron trabalenguas, ¿no es cierto? Algunos de ustedes hasta saben las trabalenguas rápido. Ya ahora esa práctica que hacen o que hicieron de trabalenguas tienen que ser también en la lectura, así como ahora. ¿Listo? Acá tenemos algunas parte de lo que han hecho los seres humanos antiguos. Dice, esta estatua femenina de marfil, hallada en Brashenpau, Landas, es una de las más antiguas representaciones humanas que se conocen. Pertenece al Paleolítico Superior. Eso quiere decir hace 40.000 a 20.000 años antes, es antes de Cristo. Vamos a ponerle para no confundirlo, le voy a decir antes de Cristo. ¿Listo? Estas abreviaciones significa antes de Cristo. O sea, son muchísimos años que ha tenido que pasar para que el ser humano evolucione, desarrolle, haga más ideas. Tenemos ahí 40.000 a 20.000 años. ¿Qué significa paleolítico, les dijeron? Piedra antigua, profesor. Piedra antigua. Listo. ¿Por qué era piedra antigua? Palea de antigua y lítico piedra. Ya, muy bien. Pero ¿por qué se le decía piedra antigua a esa época de la humanidad? La piedra no estaba muy desarrollada. Claro, no la pulementaban. Solamente como quien dijera, la partían en dos y ya tenían ahí como un arma, nada más. Ya en el neolítico empiezan a pulirla, darle más forma, más bonito, como cuchillo. Entonces, vamos a ver otro temita. El arte, el despertar del arte, el Homo sapiens. Nosotros ya somos parte de ello, del Homo sapiens. Sigue, Amanda. Ok, profesor. El Homo sapiens, último peldaño de la evolución humana, surgió como una rama del tronco de Neanderthalense. No puede demostrarse, pero desde que se evidenció la superchería del cráneo de Plutón, debe hacerse constar que todos los restos del Homo sapiens paglis descubiertos en Europa, Asia y África no alcanzan una antigüedad superior a algunas decenas de miles de años. Muy bien, un momentito más, ¿ya? Siempre acá que vaya imágenes, voy a explicar algo. Acá tenemos un mamut. Bueno, no está bien dibujado, pero es el dibujo que ellos hacían para planear quizá su casa. Es una representación en este caso nos dice que es del Cromañón. El Cromañón estuvo por Francia. Ya más rato les voy a enseñar en el mapa mundi más o menos de dónde a dónde nos está hablando todos los textos. Sigue, Amanda.
La primera raza de Homo sapiens fósiles se encontró en Europa en 1868 en Cromagnon, Dordoña, y los esqueletos exhumanos en ese lugar y los del mismo tipo hallados muy más tarde en Europa y África del Norte. Se caracterizan por su gran robustez y elevada estatura, aproximadamente de 1,80 m. El cráneo poco resistente y de gran capacidad, apenas difiere del nuestro. Todo parece indicar que el hombre de Cro-Magnon, un psiquismo cognitivamente igual a las de las poblaciones más desarrolladas de nuestra época. La raza de Cro-Magnon era la predominante en Europa, pero no la única. Otro tipo de Homo sapiens fósiles, el de Chancelade, así llamado a partir del hallazgo de un esqueleto en una cueva de Chancelade, cerca de Parihueus. Era achaparrado su talla, no sobresaba de los 155 metros y los pómulos salientes de su cara recuerdan a los esquimales, cuando a los hombres de Grimaldi descubiertos una cueva del mismo nombre, cerca del mentón. Posee un carácter negroide muy acentuado. Estamos ya en presencia de las razas blanca, amarilla y negra. La llegada a Europa del nombre de Cro-Magnon y otros tipos de Homo sapiens hacían mediadas en la última generación a la inferior del Paleolítico superior, llamada frecuente edad del Reno, por la alusión de abundancia de estos rumiantes del norte de Alpes y los Pirineos. Esta última etapa de civilización de la piedra detallada abarca unos 30.000 años, entre 4.000 y 10.000 antes de Cristo, y se subdivide entre dos fases desiguales, repartidas en Europa, aucariense y perigordiense, Reno antiguo, solitrense, Reno mediano y magdaleniense, Reno superior. Desde los comienzos del Ahí un momentito. Les he dicho que tienen que visualizar bien las palabras. No se vayan como en tren, toda velocidad, despacio, tranquilo, primero. Tienen que respetar los signos puntuativos, mirar bien las palabras. A ver, Amanda, ¿qué dice acá? A ver, voy a sombrear. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pirineos. Ay, ¿tú dijiste? Pirinos, dijiste. ¿Ya? Por eso hay que tener que visualizar bien, ¿ya? Por eso estaba preguntando si no se mira bien. Si no se mira bien, pues ahí sí se puede, pero tienes que visualizar bien. Y lo otro también vocalizar. La lectura nos va a ayudar a vocalizar bien las palabras. Eso nos va a ayudar a expresarnos bien. A veces nosotros por hablar rápido no vocalizamos bien y no nos hacemos entender. ¿Ya? Sigue. Quedaste acá. Ah, y es lo último, mira. Tú leíste rápido en vez de hacer el pause y comenzar de nuevo la lectura. ¿Ya? Hay que tener cuidado también eso. Respetando los signos puntuativos. Sigue Amanda, sigue. Ya, despacio. Desde los comienzos del Aurignaciense Perigordiense, las técnicas de tallar la piedra y trabajar el hueso alcanzaron gran perfección. En el Montaliense aparecen en el anzuelo, el arpón y la mayor revolución técnica. La aplicación de la flexibilidad de la madera para el lanzamiento de proyectiles, es decir, un mecanismo al que el mundo antiguo y la Edad Mediana siguieron siendo deudores. Acá tenemos algunas estatuillas. Tenemos la Venus de Windelford, Austria, de piedra calcárea, que se remonta a la fase aurignaciense del Paleolítico Superior. Todavía está hace 40.000 a 10.000 años. Son antiguas. Sigue llamando. Primeras
manifestaciones artísticas, pero la más importante de las maravillas del Paleolítico superior es el descubrimiento del arte según Henry Breuil. El arte figurado ha nacido de las representaciones dramáticas, en las que el actor imitaba el modelo con sus actitudes y completaba las semejanzas de sus acciones con un maquillaje apropiado y una especie de máscara mimético. La ilusión se aumentaba con el uso de pieles y despojos de animales. Tales representaciones fueron sustituidas por el ejemplo que las imitaban y así la semejanza se convirtió de dramática en física. A partir de ese momento, el hombre ha sido capaz de realizar el arte figurativo y la escultura en el alto relieve. La imagen llegada a ser independiente de su actor, el hombre ha adquirido desde entonces la facultad de reconocer tanto en las nubes como en las piedras y en las rocas formadas semejantes a las que intentaban construir y pudo llegar en alguna ocasión a considerar como piedras figuradas, el simple juego de la naturaleza. Aún tratándose de pequeños objetos de piedra, hueso, marfil, astas de servido o de figuras pintadas en las paredes de las cuevas, el arte de los cazadores de renos de la región franco-cantábrica es naturalista. Esencialmente dedicado a representar la fauna, los últimos mamuts, rinocerontes lanudos y oso de las cavernas, renos, caballos, bisontes, toros salvajes, ciervos, corzos, gamos, rebecos, cabras, monteses, etc. En cambio, las representaciones de la figura humana son raras, aparecen algunas veces asociadas a un animal y otras a la exaltación mágica de los atributos sexuales de la mujer como símbolo de fecundidad. En las paredes de las cuevas de Sarlandais, de los Pirineos de Perigord del Levante español y de otros apuntes artísticos de la Edad del Reino, han expresado en rojo, negro, ocre, amarillo y blanco ritos misterios de magia parecidos a los prácticamente todavía hoy en el corazón de la selva africana o en Oceanía. El hechicero de cabe recordar que casi la cueva de Trois de Freres Ariegui, disfrazada con una piel de ciervo, orejas de lobo, garras de oso y cola de caballo, es pariente de alguna divinidad de la actual Oceanía. Muy bien. Destacaron en la particular de la cueva de... Muy bien, Amanda, gracias. A ver, explicando, se me fue ahí. ¿A alguien le falta leer? Sí, profesor, a mí. Alguien me decía que... Sigue Daniel entonces. Antes de ello, voy a explicar antes de ello. Tienen que respetar siempre, mira, todo hasta ahora, al inicio están bien. Después empiezan, no sé, a olvidarse, por eso la lectura es importante porque les ayuda a concentrarse. Se olvidan al último de la lectura de los signos puntuativos, ya empiezan a irse como el tren, a ya no respetar los signos puntuativos. Y ahora vamos a ver cómo vamos con Daniel. Aunque después también le dije a Fabricio y Fabricio ya estaba respetando. ¿Ya? Está muy bien. Sigue Daniel entonces. Sí, profesor. La cueva de Trois Freres. Acá. Destacada en particular la cueva de Altamira, situada en las cercanías de Santillana del Mar, Santander, y descubierta por Marcelino de Santuola en 1879. Los arqueólogos de entonces acogieron con escepticismo el hallazgo, en particular los extranjeros, que no revisaron sus opiniones hasta que unos 20 años después se descubrieron pinturas análogas en la Motte y Fontenoy, en el departamento de Dordoña. Se comprendió entonces
el mérito del arte de Altamira, cueva que fue calificada por Bachelet como capilla sixtina del arte cuaternario. El conjunto altamirense abarca un espacio de 14 metros y consiste en unas 20 figuras, en su mayoría bisontes pintados en rojo, maravillosamente ejecutados, algunos de ellos en actitud de estar tendidos. Además, aparecen un jabalí, unos caballos y una cierva, figuraciones sorprendentes, todas ellas por su vigoroso realismo. Muy bien. Acá justamente esto se llama arte rupestre. Están en las cuevas de muchos sitios. En Perú también tenemos, en Toquepala. Pero eso ya veremos, eso ya verán ustedes en historia cuando estén en secundaria. Dice, bisonte pintado en la cueva de Altamira, periodo magdalenesiense del Paleolítico Superior. Sigue. Ya. El significado religioso del arte parietal salta a la vista. Pinturas y esculturas aparecen en los sitios menos accesibles de las cuevas, donde jamás penetra la luz del día, especialmente en las situadas en la región cántabro-aquitana, pero la perfección de movimiento y de silueta es particularmente ostensible en el arte levantino español, y la hábil repartición de claroscuros en las caux, por ejemplo, manifiestan también un goce estético de crear y un gusto exuberante de fantasía que aún admiramos, como el neandertalense. El Homo sapiens del Paleolítico Superior no vivía en cuevas, sino que levantaba su habitación junto a la entrada de algunas de ellas, fabricaba sus utensilios y preparaba su alimento, asegurado por la pesca, la recolección de frutos silvestres y sobre todo por la caza. Posiblemente varias familias se agrupan alrededor de las tumbas ancestrales, lo que supone una cierta organización social. Las prácticas funerarias y el culto a los muertos son análogos a los practicados por los neandertalenses y confirman la persistencia de la creencia en la vida de ultratumba. A ver, ¿qué dice ahí donde es sombreado? Lee, a ver, lee. Neandertalenses. A ver, despacio, mira bien, visualiza bien y después Neandertalenses. Neandertalenses. A ver otra vez. Neandertalenses. Ya está, neandertalenses. Neandertalenses. Ahí está, ya, muy bien. Neandertalenses, ya. Muy bien, sigamos. Acá tenemos Ya. algunas figuras todavía. Dice la pintura de cueva de Las Caus, en Dordoña, parcialmente sobrepuestas a los gigantescos bueyes. Parecen caballos al galope, ciervos y bueyes salvajes. Muy bien, sigamos. Sigue. El impresionismo ibérico levantino. Aproximadamente igual que en Francia, la población de la península ibérica durante el Paleolítico se cifra en unos 20.000 a 30.000 habitantes. Escasa densidad demográfica que contrasta con los abundantes restos dejados a medida que avanzan los siglos. El arte representativo parietal lleva a la diferenciación en escuelas, la septentrional y más antigua, de carácter pictórico y realista, y la más moderna, cursiva y estilizada, que bien pudiéramos calificar de impresionista. Al parecer, se emplean colorantes de procedencia mineral, ocre y hematites mezclados con grasa y predominando el rojo y el negro. A diferencia de las septentrionales,
Las pinturas rupestres levantinas ofrecen representaciones a escala menor, donde predominan las figuras humanas. Tanto estas como las de animales constituyen verdaderas escenas con dinámica característica, instantáneas o actitudes de movimiento, talladas en nichos o abrigos de roca al aire libre. Empezaron a ser estudiadas a principios del siglo actual y a partir de entonces se han descubierto ya unas 40 estaciones arqueológicas esparcidas desde los montes meridanos hasta la Andalucía meridional. Destaca entre esas estaciones la de Cogul, Lerida, situada en una oquedad y en donde aparecen dos curiosas escenas. Una de ellas representa a dos mujeres que parecen sujetar a una vaca cerca de un toro. La otra, probablemente una escena ritual y acaso místico, cálica, aunque de pronunciado naturalismo. Muestra un conjunto de 9 mujeres que bailan en torno a un hombre desnudo. Ostentan un peinado de forma triangular, pechos caídos y faldilla hasta las rodillas. Constituye la más antigua representación de la mujer y del arte de la danza que se ha descubierto hasta la fecha. Muy bien. Estamos pasando bastante tiempo, pero ya. Ahí tenemos esas pinturas. No se mira muy bien, pero es parte de lo que ellos pintaban, pues, ¿no? Todavía recién le faltaba habilidades. Muy bien. Sigue. Otras estaciones levantinas se caracterizan por uno u otro detalle. La Cueva del Parpayo, Valencia, muestra influencias culturales procedentes de Dordoña y su población parece proceder del auriñaciense superior, perigordiense. En opinión de Luis Pericot, la Roca de los Moros, en Calapata, Teruel, representa una escena de caza con unos cerdos diseñados con mucha elegancia y finura, la de Morella la Bella. En Castellón nos ofrece un reportaje gráfico de un combate de arqueros y otros grupos interesantes de guerreros y de cazadores. Las cuevas de Baitorta, en la misma provincia, donde puede apreciarse cómo procedían estos últimos en las cacerías colectivas. En la Cueva de la Araña de Vícor, Valencia, puede observarse una de las escenas más curiosas pintadas por los artistas prehistóricos, la figura de un hombre sacando miel del panal de una colmena. En otras estaciones, Cantos de la Visera y Minateda, en la región murciana, aparecen mezcladas y superpuestas imágenes que pueden ser consideradas como de épocas distintas por su diferencia de estilos, lo que permite verificar ensayos de cronología de este tipo de pinturas. Monumento capital del arte rupestre levantino, rivalizando con el de Cogul, ese paflón de 9 metros de longitud por 4 metros de altura de la Oquedad o Cueva de la Vieja en Alpera, Albacete, y sobresale por el número de figuras, también de épocas y estilos diferentes. Sí. Del realismo a las abstracciones lineales, variedad de escenas de enmarañado conjunto donde se distinguen cazadores que parecen disputarse las piezas, luchas de arqueros entre sí, un par de mujeres con falda más larga que la de Cogul, figuras de grandes bovidos, toros, ciervos, cabras, en extremo expresivas y bien diseñadas, y la figura central de un jefe, con un tocado de plumas en la cabeza al estilo de los indígenas americanos, y empuñando sus armas, escenas pintadas a diferentes escalas y con tonalidades de color diverso en las gamas del ocre y del rojo, pintadas a diferentes escalas con tonalidades de color. Por último, en el borde meridional malagueño, cabe citar la Cueva de la Pireta, descubierta en 1911 cerca de Benahoján, con representaciones de
bóvidos, caballos y ciervos, e incluso un pez sobre signos negros. Otros diseños semejan enlaces en amarillo, negro y rojo, representando líneas onduladas, meandros o bandas serpenteadas, y la cueva de Nerja, descubierta casualmente en 1959, que quizá fuera habitada por gente de Solutrense hace unos 18.000 años, pescadores, cazadores de cabras, monteses, ciervos y caballos. ¿Acaso utilizarán la cueva como santuario y dibujarán allí sus figuras en ritos mágicos propiciatorios, invocando bienestar y alimentos para la comunidad? Muy bien. Gracias, Daniel. A ver, para todos. Todos, como siempre, han empezado al inicio bien respetando las comas, pero al final igual. Todos, ¿ya? Siempre tengan presente. Ven la coma y ahí tienen que ustedes hacer el pause. No solo las comas, en todos los puntos, los signos puntuativos. El punto aparte, por ejemplo, punto seguido. Les ayuda es más cuando está en mayúscula. Miran la mayúscula, saben que hay un punto, hay algo ahí. Lo otro, poco a poco, miren, apenas miran la primera letra, ya están leyendo, ya tienen que ir a la siguiente. Poco a poco así van a practicar para que puedan tener una visión más panorámica, más amplia. Por ejemplo, pueden ustedes visualizar todo eso y cuanto más visualicen, y más rápido van a leer. Pero por el momento no tienen que hacer eso. Lo primero que ustedes tienen que hacer, poco a poco visualizar dónde están las pausas para que ustedes vean y pongan un pausa y respiren con tranquilidad y otra vez y darle tonalidad. Lo otro también, las tildes. Ya les dije, cuando hay tildes es porque nos está diciendo que ahí es la mayor fuerza de voz. Es muy diferente decir bovidos a decir bóvidos. Es muy diferente decir, no sé, por acá, bueno, por ahí. Algunas palabras ustedes ya conocen. Último, por eso el rápido lo dicen. Número, ya saben. Pero hay palabras que recién están aprendiendo y como esta, por ejemplo, bóvidos, y como recién están aprendiendo esa palabra, dicen bovidos, pero ahí está la tilde, bóvidos, ¿listo? Las comas, los signos puntuativos, eso tienen que respetar para que también les den entonación y puedan respirar con calma, ¿ya? Muy bien, tal vez alguna pregunta para ya retirarnos, nos hemos pasado bastante tiempo. No, profesor. Bueno, chicos, ya nos vamos. Ahí está. Si quieren ver los videos anteriores, están ahí. Ya esto también mañana o más tarde está siendo publicado. Chao, hasta mañana, cuídense. Hasta mañana, profesor. Hasta Chao. mañana, compañeros.